¿Sabías que las aguas más sagradas del mundo están revelando tesoros ocultos que podrían ser advertencias divinas para nuestros días? Cada pieza que emerge de su lecho fangoso no es solo un hallazgo arqueológico, es una historia milenaria que resuena con las Escrituras. Hoy te mostraré los descubrimientos asombrosos que acaban de salir a la luz y por qué muchos creen que son señales claras de que el Mesías está a punto de regresar. Este río no es un río cualquiera. Fue aquí donde Naamán fue sanado de su lepra. Aquí también Cristo fue bautizado, marcando el inicio de su ministerio. Quédate hasta el final, porque cada uno de estos hallazgos podría confirmar profecías que están a punto de cumplirse frente a nuestros ojos. Hoy, esta corriente venerada experimenta transformaciones dramáticas. Los niveles descienden progresivamente, extensas áreas se secan completamente, y mientras el cauce queda al descubierto, aquello que permaneció oculto durante milenios comienza a manifestarse ante nuestros ojos. Los investigadores que esperaban encontrar fragmentos de cerámica o restos óseos se toparon con algo extraordinario. Docenas de monedas romanas antiguas, corroídas por el bronce y la plata, sepultadas bajo siglos de sedimento acumulado. Al limpiar meticulosamente cada pieza, la imagen se volvió inconfundible. El perfil del César, el rostro mismo del poderío romano. Algunas portaban inscripciones latinas que glorificaban al emperador como hijo divino, mientras otras mostraban marcas tenues de comercio y transporte, como si hubieran circulado entre soldados, gobernadores o recaudadores de impuestos en la Judea bíblica. La reflexión resultaba escalofriante. ¿Podrían estas monedas haber pasado por las manos de quienes escucharon las enseñanzas de Jesús? Tal vez entre los dedos de los fariseos que intentaron atraparlo. En Marcos 12:17, Jesús respondió a su pregunta capciosa con sabiduría eterna. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En ese momento crucial, separó el poder político de la autoridad divina, recordándonos que los gobernantes terrenales pueden ascender, pero únicamente Dios reina eternamente. Estas monedas, ahora expuestas por las corrientes cambiantes, trascienden su naturaleza metálica. Son marcadores proféticos que nos recuerdan que los reinos se desvanecen, que los imperios se desmoronan, que la misma moneda humana yacerá enterrada bajo el juicio divino. Sin embargo, incluso en el polvo resurgen, no para ser utilizadas, sino para testificar. El Jordán las ha revelado por una razón específica. Podría ser que Dios nos muestra una vez más que su palabra permanece incluso cuando los imperios caen. Espera un momento. Presiona ese botón de me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este video con tus amigos. Muy bien, continuemos. Poco después del hallazgo de las monedas romanas, los equipos de excavación desenterraron algo mucho más inquietante. Un altar de piedra tallada, sepultado bajo capas de barro y arcilla del río. A diferencia de otras piedras desgastadas, esta mostraba señales distintivas de exposición a fuego intenso. Su superficie superior estaba chamuscada de negro, con surcos profundos que podrían haber contenido sangre o aceite. Alrededor de la base, los investigadores encontraron rastros de fragmentos óseos quemados y ceniza, clara indicación de que había sido utilizado para sacrificios rituales. Los eruditos se dividieron. ¿Era este un altar del culto israelita ancestral, quizás vinculado a la ley mosaica? ¿O era uno de los muchos altares paganos prohibidos que Dios ordenó a su pueblo derribar? Las Escrituras mencionan frecuentemente lugares altos, sitios elevados, donde se realizaban sacrificios a dioses falsos como Baal o Moloch. Estos no eran simplemente tradiciones culturales, representaban traiciones espirituales.
En 2 Reyes 23:13, el rey Josías destruyó tales lugares, reconociendo su peligro. Sin embargo, aquí, preservado en el lecho del Jordán, uno de esos lugares ha resurgido. También evoca el momento en 1 Reyes 18, donde el profeta Elías confrontó a los profetas de Baal, reconstruyó el altar del Señor, hizo descender fuego del cielo y demostró ante todo Israel que solo Yahvé era Dios. Este altar puede no ser el mismo, pero su mensaje es claro. Dios observa dónde adoramos, conoce lo que ofrecemos y recuerda lo que ha sido construido, quebrantado o enterrado en su nombre. Ahora que este altar ha emergido del río Jordán, podría ser un recordatorio profético de que el juicio comienza donde una vez se alzó la adoración falsa. ¿Qué opinas que significa este altar en nuestro tiempo? ¿Podría ser una advertencia? Sigue viendo porque el próximo descubrimiento habla el lenguaje mismo de las Escrituras. El tercer hallazgo consistió en fragmentos de cerámica que portaban inscripciones delicadas pero inconfundibles en hebreo antiguo. Extraídas del barro suave del lecho del río, las piezas estaban descoloridas, desgastadas por el agua y el tiempo, pero aún legibles en secciones. Tras el examen por arqueólogos bíblicos, surgió una comprensión asombrosa. Las líneas grabadas incluían una referencia al nombre Ezequías, el venerado rey de Judá. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Durante siglos, los escépticos descartaron muchas figuras del Antiguo Testamento como mera leyenda. Pero aquí, ya siendo sepultado bajo las aguas sagradas del Jordán, había evidencia sólida, no solo de la precisión histórica de la Biblia, sino de su preservación divina. El rey Ezequías, conocido por su fe y reformas, era un hombre que volvió su corazón completamente al Señor durante una época de amenaza a Siria. Buscó a Dios no con fuerza militar, sino con oración. Isaías 37, 15, 16 relata este momento. Y oró Ezequías al Señor: tú solo eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Encontrar su nombre grabado en arcilla, preservado por barro y agua, es escuchar el eco de la historia desde las profundidades. Dios estuvo aquí. Esto no es solo oro arqueológico, es confirmación espiritual. La Biblia no es un libro de mitos, es una memoria viviente grabada en piedra, arcilla y verdad. Y ahora, a través de las arenas cambiantes del río Jordán, Dios está permitiendo que esos recuerdos emerjan. Este descubrimiento nos recuerda que el mismo Dios que respondió al clamor desesperado de Ezequías sigue respondiendo hoy. Su palabra perdura, su pueblo perdura, y sus señales nunca están lejos de quienes miran con fe. Quédate con nosotros porque lo que viene a continuación no es una oración, sino un arma del pasado. Yaciendo bajo capas de barro compactado y piedra, los investigadores descubrieron un arma oxidada, una espada muy corroída pero inconfundiblemente antigua. Su hoja, aunque embotada por el tiempo, conservaba su forma icónica. La empuñadura estaba envuelta en fragmentos de material descompuesto, posiblemente cuero,
y el metal fue analizado y fechado en la Edad de Hierro, la misma era cuando jueces y reyes gobernaron Israel. ¿Qué batallas podría haber presenciado esta espada? ¿Qué manos la sostuvieron? ¿Guerrero, sacerdote o rey? Algunos eruditos sugieren que pudo haber pertenecido a uno de los primeros luchadores de Israel durante el tiempo de los jueces o los reinados de Saúl o David. Esta no era solo una reliquia del conflicto humano, era un símbolo de defensa divina. En 1 Samuel 17, David enfrentó a Goliat con fe, no con acero, pero incluso él tomó una espada para finalizar la batalla. Armas como estas defendieron la tierra prometida, lucharon contra gigantes y mantuvieron las promesas del pacto. Y ahora, siglos después, la espada resurge del Jordán, el mismo río que Israel cruzó para entrar a la tierra que Dios les dio. Es más que una hoja, es un recordatorio. Efesios 6:17 llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. Esta arma antigua, desenterrada de Tierra Santa, habla no solo de guerras pasadas, sino de las batallas espirituales que aún enfrentamos hoy. Su descubrimiento nos llama a recordar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y principados. Esta espada ya no puede cortar, pero aún convence. Encajado entre capas de limo y cerámica rota, había una pequeña pieza curva de metal, bronce envejecido y oscurecido por siglos bajo el agua. Al principio, fue confundida con parte de una herramienta o tubería, pero un análisis más cercano reveló algo asombroso. Era la boquilla y curva superior de una trompeta antigua. Los expertos creen que esta pieza una vez perteneció a un shofar o trompeta del templo, del tipo que se tocaba durante la adoración, la guerra o los anuncios divinos. Aunque fracturada y desgastada, el diseño coincide estrechamente con aquellas usadas en el Israel antiguo, particularmente durante el tiempo de Josué y los sacerdotes del templo. En Josué 6, los israelitas marcharon alrededor de los muros de Jericó. En el séptimo día tocaron las trompetas y los muros se derrumbaron, no por fuerza humana, sino por mandato divino. En ese momento, la trompeta no era solo sonido, era poder, era un arma de adoración y juicio. En el Nuevo Testamento, 1 Corintios 15:52 nos dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Las trompetas en la Biblia siempre anuncian algo, una guerra, una advertencia o un rey que viene. Este pequeño fragmento, perdido en el tiempo, pudo haber resonado una vez a través de los valles de Israel, anunciando movimiento, conquista o arrepentimiento. Ahora, mientras emerge del río Jordán, resuena nuevamente, silenciosamente, pero no menos proféticamente. ¿Podría esta ser la manera de Dios de hacer sonar la alarma una vez más? Quédate con nosotros, porque lo que descubren a continuación no es metal. Lo que los investigadores descubrieron después era diferente a cualquier cosa extraída de las profundidades del Jordán. Un león tallado en piedra oscura, desgastado por el agua pero feroz en expresión. Sus características eran angulares, estilizadas, no como un león natural, sino uno hecho para ser adorado. Los eruditos creen que el ídolo puede ser de origen cananeo, posiblemente vinculado a la adoración de Baal u otra deidad falsa. Se alzaba erguido como un guardián y pudo haber sido colocado una vez en un sitio sagrado o templo, hace tiempo perdido por la erosión. El simbolismo es poderoso. En la Biblia, los leones a menudo representan fuerza, realeza y autoridad divina. Jesús es llamado el León de Judá en Apocalipsis 5:5, el único digno de abrir el rollo. Pero no toda imagen de león en el mundo antiguo señalaba al Dios verdadero. Las religiones falsas a menudo imitan símbolos divinos para engañar a los adoradores, y este león no era la excepción.
Éxodo 20:4 dice claramente: no te harás imagen tallada, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Este ídolo no era un tributo al león de Judá, sino una falsificación, una representación falsa de fuerza, un recordatorio de rebelión. ¿Qué revelará el próximo descubrimiento? Si los ídolos pueden levantarse, también puede el juicio. Miremos más profundo porque el río no ha terminado de hablar. Monedas estampadas con el rostro del César, un altar de piedra ennegrecido por fuego ancestral, inscripciones hebreas que hacen eco de los nombres de reyes justos, una espada de los días de los defensores de Israel, una trompeta rota que una vez anunció el movimiento de Dios y un ídolo de león, derribado pero no olvidado. Estos no son solo reliquias, son mensajes. El río Jordán siempre ha sido tierra sagrada, un lugar donde la historia y el cielo colisionaron. Pero ahora sus aguas están retrocediendo y sus secretos están emergiendo. Lo que una vez estuvo sepultado bajo su flujo, ahora grita desde sus orillas. Lucas 19:40 dice: si estos callaran, las piedras clamarían. Y ahora el lecho del río está clamando. Cada descubrimiento es más que un recordatorio de lo que una vez fue. Es una advertencia de lo que viene. Dios no está en silencio. Está hablando a través de la creación, a través de las escrituras y ahora a través del mismo suelo de la profecía. Estamos siendo llamados a recordar, a arrepentirnos, a regresar, porque el río no nos está dando solo arqueología, nos está dando urgencia. Cada artículo descubierto se alinea con el cronograma del cielo, no por accidente, sino por cita divina. No estamos tropezando con la historia, estamos parados en la sombra del futuro. Entonces, mientras el Jordán habla, la pregunta se vuelve: ¿estamos escuchando? El mismo Dios que partió estas aguas para Josué, que descendió como paloma sobre su hijo, ahora está permitiendo que el río hable nuevamente. Y lo que dice es claro: Jesús viene pronto. Padre Celestial, venimos ante ti asombrados de lo que estás revelando a través de la tierra, el agua y la palabra. El río Jordán se está agitando, tus señales están emergiendo, y nuestros corazones tiemblan no en temor, sino en convicción. Señor, perdónanos por las veces que ignoramos las advertencias, por tratar tu verdad como historia distante en lugar de realidad presente, por volvernos insensibles a la profecía mientras se despliega ante nuestros ojos. Hoy te pedimos que nos despiertes. Danos ojos para ver, oídos para escuchar y corazones listos para recibir. Que las reliquias descubiertas del Jordán no sean simplemente maravillas históricas, sino mensajes santos, recordatorios de que no has terminado con este mundo y que el juicio viene. Ayúdanos a caminar en justicia, cubiertos por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a hablar la verdad con valentía. Ayúdanos a vivir no en temor de lo que viene, sino en fe de quien viene. Levantamos a la iglesia a través de cada nación. Fortalece al cansado, despierta al tibio, equipa al fiel. Que estos descubrimientos nos llamen al arrepentimiento, no solo por lo que hemos hecho, sino por lo que hemos permitido. Que seamos un pueblo encontrado velando, listo y despierto. Declaramos ahora que nuestra esperanza no está en la política, no en gobiernos, no en oro o espadas o trompetas, sino en aquel que reina para siempre. Ven, Señor Jesús, ven pronto. En tu nombre poderoso oramos. Amén. El río Jordán siempre ha sido un lugar de transición. Marcó el momento cuando Israel salió del desierto y entró a la tierra prometida. Marcó el momento cuando Jesús entró a su ministerio público a través del bautismo. Y ahora, mientras sus aguas retroceden y sus verdades sepultadas emergen, el Jordán puede estar marcando una transición divina más. El momento cuando la tierra comienza a prepararse para el retorno del Rey. A lo largo de las Escrituras, Jesús advirtió a su pueblo que vigilara las señales.
Habló de guerras y rumores de guerras, de terremotos en varios lugares, de naciones levantándose y colapsando, de falsos profetas y maldad creciente. Pero también dijo algo más, algo que muchos pasan por alto. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Mateo 24:33. Esa puerta está a punto de abrirse. Y cuando lo haga, Jesús regresará no como carpintero de Nazaret, sino como rey conquistador de reyes y señor de señores. No montará en Jerusalén sobre un burro, sino sobre un caballo blanco. No llevará corona de espinas, sino muchas coronas. Sus ojos serán como fuego, su voz como muchas aguas, y su manto estará teñido en sangre, porque el juicio vendrá con él. Lo que estamos viendo en el Jordán no es solo arqueología, es una cuenta regresiva profética. Dios no está ocultando sus movimientos, los está revelando. Las monedas del César nos dicen que los reinos van y vienen. El altar nos dice que la adoración falsa tiene consecuencias. La espada nos dice que la guerra espiritual es real. La trompeta nos dice que el cielo anuncia sus planes. El ídolo nos dice que el engaño siempre ha tenido voz. Y el río nos dice que Jesús está cerca. ¿Estás listo? Porque cuando venga de nuevo, no será secreto, no será susurro. Los cielos se partirán, las naciones temblarán, todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará. Para aquellos que le pertenecen, será el día más grande de la historia, el día cuando su fe se convierta en vista. Para aquellos que lo rechazaron, será el día cuando se den cuenta de que esperaron demasiado. Así que ahora es el tiempo no de especular, sino de rendirse, no de debatir, sino de decidir. No de entrar en pánico, sino de prepararse. Jesús viene, y el río, como los cielos, está haciendo el anuncio. Que el que tiene oídos, oiga. Que el que tiene esperanza, se aferre, porque esto no es solo el fin de un mensaje, es el comienzo del retorno del Rey. Daniel 9, 24, 27 habla de eventos que han de tomar lugar dentro de 70 semanas. Colocaré ahora los eventos de este capítulo en contexto histórico, aceptando la interpretación común que un día aquí corresponde a un año, interpretación no desconocida en la Biblia. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Dado que un día aquí corresponde a un año, 70 semanas equivalen a 490 años. El decreto para restaurar y edificar Jerusalén se refiere al de Artajerjes I en 458 a.C., Esdras 7. Desde 458 a.C., 483 años, 7 semanas y 62 semanas hacia el futuro, llegamos al año 26 d.C. En 26 d.C., Jesucristo, quien es el Mesías, fue bautizado y así comenzó su ministerio. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, dice que el Mesías será quitado después de 62 semanas. Desde las primeras 7 semanas, 49 años, el conteo ahora comienza desde 409 a.C. en lugar de 458 a.C. En 409 a.C. pudo haberse completado la restauración de Jerusalén. Desde 409 a.C. vamos 434 años, 62 semanas, hacia el futuro y llegamos nuevamente al 26 d.C., el año cuando Jesús fue bautizado. Ser quitado significa que Israel rechazará al Mesías. Poco después de que Jesús comenzó su ministerio, los judíos trataron de arrojarlo de una colina para matarlo. Lucas 4, 28, 30. Y no por sí significa que la propia familia del Mesías lo abandonará y que será pobre. La familia de Jesús se distanció de él, Mateo 13, 57, y era sin hogar, Mateo 8, 20. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El príncipe en el versículo 26 es el comandante romano Tito, quien con sus soldados romanos destruyó Jerusalén y el templo en 70 d.C. La primera mitad del versículo 27 se refiere a Jesús el Mesías,
quien hizo un nuevo pacto con muchos, Mateo 26-28. Que Jesús terminará el servicio del templo en la mitad de la semana se refiere a su crucifixión, que terminó el antiguo pacto, Marcos 15:38. La mitad de una semana de años son 3.5 años. Jesús comenzó su ministerio al final del 26 de Cristo y fue crucificado después de 3.5 años en la primavera del 30 de Cristo. La segunda mitad del versículo 27, sin embargo, se refiere nuevamente a Tito, el destructor de Jerusalén. Uno de los descubrimientos más extraordinarios de la región son los rollos del Mar Muerto. Manuscritos antiguos encontrados entre 1947 y 1956 en 11 cuevas cerca de Qumrán, a lo largo de las costas noroccidentales del Mar Muerto. Estos rollos, que datan de más de 2000 años, proporcionan las copias conocidas más tempranas de textos bíblicos. Además de porciones de la Biblia hebrea, incluyen escritos apócrifos y documentos sectarios, ofreciendo perspectivas profundas sobre las creencias y vidas diarias de las comunidades judías antiguas. La investigación arqueológica adicional ha rastreado la actividad humana a lo largo del río Jordán hasta tiempos prehistóricos. Los restos fosilizados sugieren que los humanos primitivos habitaron las riberas del río hasta hace 60.000 años. Estos colonos antiguos cazaron animales grandes como el uro usando herramientas primitivas, desafiando suposiciones largamente sostenidas sobre las técnicas de caza tempranas. La evidencia también apunta a su capacidad para cocinar y consumir peces grandes del lago Jule, destacando el papel del río en la migración humana temprana desde África al Levante. Cerca del río Jordán, en un sitio llamado Kirbet el Makatir, los arqueólogos han desenterrado fragmentos de cerámica que datan de la Edad de Hierro temprana, período vinculado al éxodo de los israelitas de Egipto, según se describe en la Biblia. Junto con estos artefactos, los investigadores también encontraron muros de piedra bajos, probablemente usados como cercados para animales, sugiriendo la presencia de un grupo nómada. Algunos eruditos especulan que estos hallazgos pueden estar conectados con los hebreos, planteando más preguntas sobre la autenticidad histórica de la narrativa del Éxodo. Otro descubrimiento extraordinario en Jordania es la ciudad antigua de Petra, tallada en los acantilados de arenisca roja de la región hace más de 2000 años por los nabateos. También conocida como Batra en árabe, Petra fue un centro principal de un reino árabe durante las eras helenística y romana. La ciudad se asienta sobre una meseta elevada intersectada por el Wadi Musa, el Valle de Moisés, que según la tradición es donde Moisés golpeó una roca para producir agua milagrosamente. Rodeada por acantilados imponentes de arenisca roja, púrpura y amarillo pálido, Petra ha sido celebrada durante mucho tiempo por su belleza impactante. La frase «la ciudad roja rosa, mitad tan vieja como el tiempo», acuñada por el erudito inglés del siglo XIX, John William Burgon, captura su atractivo eterno. En tiempos antiguos, Petra era conocida como Sela en textos bíblicos antes de adoptar su nombre griego que significa roca. La evidencia arqueológica revela que la actividad humana en el área se remonta a los períodos paleolítico y neolítico. Alrededor del 1200 a.C., los edomitas se establecieron en Petra y siglos después los nabateos, una tribu árabe, tomaron control, transformándola en su capital. En 32 a.C., la ciudad resistió un ataque de las fuerzas seleucidas que finalmente fallaron en conquistarla. Bajo el dominio nabateo, Petra floreció como un centro principal del comercio de especias, vinculando China, Egipto, Grecia e India. Este éxito comercial llevó a un auge poblacional con estimaciones que sugieren que Petra albergó entre 10.000 y 30.000 personas durante su apogeo. Una visita a Petra es un viaje inolvidable a través del tiempo.
Mientras te abres camino a través del Sic, un cañón estrecho y serpenteante, se siente como entrar a otro mundo. Las paredes rocosas imponentes gradualmente dan paso revelando la vista asombrosa del tesoro, el monumento más icónico de Petra. Esta estructura grandiosa e intrincadamente tallada una vez se creyó que ocultaba riquezas escondidas, pero a pesar de ser una tumba, su magnificencia permanece inigualable. La aparición de ranas y la transformación del agua a color rojo establece un paralelo directo y escalofriante con las plagas de Egipto descritas en el libro del Éxodo. Éxodo 7, 20, 21. Moisés levantó la vara y golpeó el agua del Nilo, y toda el agua del Nilo se convirtió en sangre, y murieron los peces que había en el río. Éxodo 8, 2, 6. Si te niegas a dejarlos ir, enviaré una plaga de ranas. El Nilo hervía de ranas. Estas fueron la primera y segunda plagas enviadas por Dios para confrontar al faraón y despertar a una nación endurecida, ambas señales claras de advertencia divina y juicio. Lo que hace esto significativo hoy, si las ranas están apareciendo de manera antinatural en un río como el Jordán, o si el Éufrates se está volviendo rojo, estas señales no son solo anomalías biológicas, pueden ser ecos espirituales. Muchos creyentes y eruditos bíblicos interpretan tales ocurrencias como la manera de Dios de recordarnos su poder y llamarnos de vuelta al arrepentimiento, tal como lo hizo en Egipto. ¿Es lo mismo que las plagas de Egipto? No exactamente lo mismo, pero son profundamente simbólicas. Estas señales pueden ser reflejos proféticos, patrones repetitivos enviados no para aterrorizar, sino para despertar a un mundo que se aleja de la verdad. En Apocalipsis, esas mismas señales reaparecen en formas aún más aterradoras, pero esta vez como parte del juicio final. Si estas señales están apareciendo nuevamente, ¿qué está tratando de decir Dios? Es tiempo de oración, reflexión y preparación. La Biblia deja claro que Dios siempre advierte antes de actuar. Las 7 trompetas están entre las profecías más sobrias y misteriosas de las Escrituras. Cada toque anuncia una fase de juicio, un llamado celestial a la atención. Mientras los eventos alrededor del Jordán se vuelven más alarmantes, algunos ahora creen que estas trompetas ya pueden estar sonando. Primera trompeta, Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Esta trompeta introduce destrucción ambiental, incendios, tormentas y cielos rojos sangre. A través del globo hemos visto incendios forestales que rompen récords, patrones climáticos extraños y nubes de ceniza volcánica. ¿Son estos desastres naturales o señales? Segunda trompeta, Apocalipsis 8:8-9. Como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esto podría describir un meteoro ardiente o erupción submarina. En tiempos recientes, los avistamientos de meteoros y temblores submarinos han aumentado. ¿Podría esto predecir una catástrofe venidera en los océanos? Tercera trompeta, Apocalipsis 8:10-11. Cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Esto se vincula frecuentemente con agua envenenada o contaminada, quizás por polución, guerra o intervención divina, con ríos volviéndose rojos y algunos volviéndose no potables. Esta trompeta toca incómodamente cerca de la realidad actual. Cuarta trompeta, Apocalipsis 8:12. Fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas. Y el día perdió la tercera parte de su luz. Esto podría indicar interrupción atmosférica a gran escala, posiblemente por ceniza, humo o algo sobrenatural.
una señal de que la oscuridad está cayendo y el tiempo se agota. Quinta trompeta, Apocalipsis 9:1. A la estrella se le dio la llave del pozo del abismo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Estas no son langostas ordinarias, son seres demoníacos aterradores enviados para infligir agonía. Las Escrituras dicen que atormentarán a la humanidad por 5 meses, y la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. ¿Podría esto estar ligado a guerra espiritual, impactos de meteoros o influencia demoníaca creciente en la Tierra? Algunos incluso han conectado esto con avistamientos de criaturas extrañas cerca de los ríos Éufrates y Jordán. Sexta trompeta, Apocalipsis 9, 13, 21. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esta trompeta desata 4 espíritus angelicales de juicio aprisionados que traen muerte a una tercera parte de la humanidad. Con el río Éufrates secándose y hallazgos misteriosos bajo su lecho, muchos creen que este momento puede estar cerca. Séptima trompeta, Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Esta trompeta final no anuncia juicio, sino el glorioso retorno de Jesucristo. Mientras eventos extraños y proféticos continúan desarrollándose alrededor del río Jordán, los creyentes están siendo despertados. ¿Estamos presenciando advertencias desde arriba? ¿Están estos ríos clamando mientras la tierra se prepara para su hora final? Las respuestas pueden no estar solo en la ciencia, sino en la palabra de Dios. Desde las cuevas polvorientas de Qumrán hasta las aguas teñidas de carmesí del Jordán, la tierra de Israel está hablando una vez más. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto nos ofreció los primeros vistazos de la palabra escrita de Dios, preservada durante milenios en silencio, ahora traída a la luz. Los símbolos simples de peces, cruces toscamente talladas e inscripciones antiguas, grabadas en piedra, susurran de los primeros cristianos, hombres y mujeres que arriesgaron todo para seguir al Mesías resucitado. Luego vino el sello misterioso, grabado con símbolos extraños, y un ángel de 6 alas parado sobre una serpiente. Desafía toda explicación, sin embargo, refleja las visiones de Apocalipsis sobre guerra divina. Y ahora el mismo Jordán corre rojo en ciertos lugares, haciendo eco de los juicios hablados en Éxodo y Apocalipsis. Los científicos buscan respuestas, los creyentes miran a los cielos. Cada uno de estos descubrimientos, esparcidos a través del tiempo y espacio, forma un patrón, una advertencia, un llamado. La tierra está gimiendo y la creación está testificando, ya sea sepultado en piedra o fluyendo en agua roja sangre. Las señales apuntan en una dirección. La palabra de Dios es verdadera, la profecía se está desarrollando y el tiempo se agota. Que aquellos que tienen ojos vean, que aquellos que tienen oídos escuchen. El Rey viene. Oración final para los cristianos. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humillados, levantando a tu pueblo, aquellos llamados por tu nombre a través de cada nación y lengua. En un mundo que tiembla con señales, en un tiempo cuando la misma tierra testifica de tu retorno, pedimos que despiertes, fortalezcas y santifiques el cuerpo de Cristo. Señor, concede a tu iglesia discernimiento en los días del engaño. Danos ojos para ver más allá de lo natural y oídos para escuchar la voz de tu Espíritu. Que no seamos encontrados dormidos, distraídos o enredados en los afanes de este mundo. En cambio, vístenos de justicia, ancóranos en tu verdad y llénanos con el fuego de la santidad. Oramos por valor para cada creyente que enfrenta persecución, tentación o duda. Que permanezcan firmes, no por su propia fuerza, sino por el poder de tu Espíritu. Que tu palabra sea su espada y tus promesas su escudo.
Recuérdanos, oh Señor, que somos generación escogida, real sacerdocio, apartados para un tiempo como este. Que nuestras vidas reflejen la luz de Cristo en la oscuridad, que nuestras voces proclamen el Evangelio sin temor, y que nuestros corazones ardan con el clamor anhelante. Ven, Señor Jesús. Hasta ese día glorioso, manténnos fieles, manténnos listos y manténnos en tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor y Rey que pronto viene. Amén. Salmos de fortaleza y esperanza, Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Primera Tesalonicenses 5, 16, 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Salmo 103, 1, 5. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Colosenses 2, 6, 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Isaías 12, 4, 5. Y diréis en aquel día, cantad al Señor, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Primera Crónicas 16:34. Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Salmo 95, 1, 6. Venid, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque el Señor es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Filipenses 4, 4, 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los descubrimientos en el río Jordán han despertado considerable interés, particularmente entre aquellos que siguen la profecía bíblica, y muchos se preguntan si podrían ser una señal de los tiempos finales. El río Jordán ya es un sitio de profundo significado espiritual, tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento, vinculado a eventos clave como el cruce de los israelitas a la tierra prometida, el bautismo de Jesús y varios milagros realizados por profetas como Elías y Eliseo. En años recientes ha habido varios hallazgos arqueológicos e incluso afirmaciones de eventos proféticos ligados al río Jordán. Algunos ven estos descubrimientos como evidencia de un plan divino desarrollándose, especialmente cuando se relacionan con profecías sobre el retorno del Mesías. En la escatología cristiana, el retorno de Jesús a menudo se conecta con señales significativas, incluyendo la apertura de las puertas en Jerusalén y cambios en lugares sagrados como el río Jordán, donde los cielos se abrieron durante el bautismo de Jesús. El papel simbólico del río en la renovación espiritual y transformación se cita como indicación de que podría desempeñar un papel en los eventos del tiempo final. Para otros, los descubrimientos podrían verse más como confirmaciones de textos antiguos e historia en lugar de profecías directas. Independientemente, estos hallazgos han despertado discusiones, especialmente cuando se combinan con la expectativa del retorno de Cristo, como se describe en libros como Zacarías, Apocalipsis y los Evangelios. En última instancia, si estos descubrimientos en el río Jordán son una señal de los tiempos finales, es cuestión de creencia personal e interpretación de la profecía bíblica. Muchos los ven como señales de despertar espiritual o confirmación divina, mientras otros pueden verlos como curiosidades históricas o arqueológicas. De cualquier manera, continúan provocando reflexión profunda sobre los tiempos en que vivimos y el cumplimiento de las promesas eternas de Dios. A diferencia del Éufrates, frecuentemente asociado con juicio y caos, el río Jordán simboliza purificación y nuevos comienzos. Una narrativa que ilustra esto es la sanidad de Naamán. Naamán era un comandante distinguido e influyente en el ejército sirio. A pesar de su alto rango, estaba afligido con lepra, enfermedad terrible que deformaba el cuerpo y llevaba a la exclusión social. Aquellos con lepra eran rechazados, forzados a vivir separadamente y obligados a declarar su condición con el grito «¡Inmundo! ¡Inmundo!». El caso de Naamán era único. No era un hombre pobre o sin poder, sino uno de prestigio y mando. Aún así, ni la riqueza ni la autoridad podían curarlo. Eventualmente se dirigió al profeta Eliseo, quien le instruyó bañarse 7 veces en el río Jordán para ser sanado. Naamán vaciló. ¿Por qué debía sumergirse en el Jordán? Para él parecía inferior a los ríos de su tierra natal, pequeño, lodoso, poco impresionante. Pero con el tiempo dejó a un lado su orgullo y siguió la instrucción de Eliseo. Cuando emergió del agua, estaba completamente sanado. Su piel se volvió suave y pura como la de un niño pequeño. La experiencia de Naamán es más que solo una historia de sanidad. Habla volúmenes sobre el poder de la humildad. Nos recuerda que la fuerza y el esfuerzo humanos no son suficientes. Así como la lepra de Naamán fue removida a través de simple obediencia, nuestros pecados son lavados a través de la fe en Cristo. Cada uno de nosotros carga una especie de lepra espiritual o pecado y hay solo un remedio: la sangre de Jesús. Las Escrituras declaran: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como Naamán, debemos dejar nuestro orgullo, rendirnos y creer en el camino de salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Mientras las excavaciones progresaban cerca del río Jordán, los arqueólogos descubrieron uno de los hallazgos más extraordinarios hasta la fecha: cimientos de piedra ocultos bajo capas de lodo y tiempo. Estos no eran restos de estructuras comunes, sino que revelaron los contornos distintivos de iglesias cristianas antiguas, completas con piscinas bautismales y cruces talladas en piedra que habían estado sepultadas por casi 2000 años.
Esparcidos por todo el sitio había restos de símbolos cristianos tempranos, tallas simples de peces, cruces primitivas e inscripciones grabadas tanto en griego como en arameo. Una inscripción parcialmente traducida lee: «En el nombre del Mesías, ven y sé lavado». Esto sugiere fuertemente que el sitio una vez fue usado para ritos bautismales, donde los conversos eran bienvenidos a la fe a través de inmersión ritual. Algunas de las piscinas bautismales aún contenían trazas de depósitos minerales de tono rojizo, posiblemente dejados por aceites de unción sagrados o materiales naturales usados en las ceremonias. Estas piscinas fueron cortadas directamente en la roca madre y diseñadas para canalizar agua del río Jordán, creando un vínculo físico y espiritual al lugar mismo donde Jesús fue bautizado. Los expertos estiman que estos restos de iglesias y piscinas podrían datar del primer siglo. Si es verdad, estas ruinas podrían representar algunos de los sitios de adoración cristiana más tempranos conocidos fuera de Jerusalén, posiblemente establecidos por aquellos que buscaron conmemorar el bautismo de Jesús o incluso por sus propios discípulos. Cerca, los arqueólogos también encontraron un sendero pavimentado con piedra que se extendía desde el sitio. Textos antiguos y mapas tempranos indican que esto pudo haber sido parte de una ruta sagrada una vez seguida por peregrinos cristianos viajando de Galilea a Jerusalén. El río Jordán servía como parada santa a lo largo del camino, donde los viajeros oraban, se sometían al bautismo y reflexionaban sobre las enseñanzas de Cristo. ¿Podría esta ribera sagrada ser donde la iglesia primitiva comenzó a echar raíces, justo en el sitio donde los cielos una vez se abrieron y una voz declaró: «Este es mi Hijo amado»? Mateo 3:17. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Este hallazgo extraordinario da nueva vida a la historia bíblica, reconectándonos con la fe de aquellos primeros creyentes que primero esparcieron el Evangelio a través del mundo. En la misma sección del río Jordán, que ahora se está secando, surgió otro descubrimiento extraño y convincente. Un objeto lo suficientemente pequeño para caber en la palma de la mano, pero pulsando con un sentido de autoridad antigua. Fue encontrado encajado entre dos rocas cerca de la ribera del río por un buzo conduciendo un reconocimiento rutinario del lecho. Al principio parecía ordinario, quizás un fragmento de cerámica o una moneda vieja perdida en el tiempo. Sin embargo, después de limpieza y examen cuidadosos, el objeto se reveló como un sello tallado diferente a cualquier cosa previamente registrada en la historia arqueológica de Israel. Grabados en su superficie pulida, había marcas misteriosas completamente extrañas, incluso para los eruditos más experimentados. La escritura parecía datar de antes del hebreo clásico, posiblemente fenicio o incluso más temprano, asemejándose a los estilos de textos mesopotámicos antiguos. Pero fue la talla central la que atrajo más atención. Un ángel de 6 alas, feroz y triunfante, parado sobre una serpiente retorcida bajo sus pies. La imagen despertó conversación teológica y profética inmediata. Algunos historiadores especularon que el sello pudo haber pertenecido a una orden sacerdotal olvidada, un grupo antiguo asignado a guardar lugares sagrados o contener fuerzas espirituales.
Pero los teólogos cristianos señalaron un paralelo sorprendente en Apocalipsis 22, que habla de un ángel descendiendo del cielo con una cadena para atar al dragón, esa serpiente antigua, Satanás, por 1000 años. ¿Era este sello meramente simbólico o podría haber servido una función espiritual verdadera, un instrumento divino usado para encerrar el mal? Y la pregunta que atormenta a muchos: ¿por qué ha salido a la luz ahora, después de yacer oculto durante tanto tiempo bajo el Jordán? ¿Es esto una señal de que algo en el reino espiritual ha cambiado? ¿Una liberación o advertencia del cielo mismo? Últimamente, aquellos que viven cerca del río Jordán han notado cambios extraños y perturbadores en su ritmo natural. Patrones que resisten explicación científica y han encendido discusión entre investigadores, teólogos y fieles. El río, una vez conocido por su flujo constante, se ha vuelto errático. En algunas temporadas, sus aguas casi desaparecen, dejando atrás suelo seco y agrietado. En otras, el río surge súbitamente con corrientes fuertes y turbulentas, a pesar de no haber lluvia o actividad río arriba que pueda explicar el cambio. Sin embargo, el desarrollo más impactante ha sido la aparición de un tinte rojo misterioso en el agua. En secciones particulares, especialmente cerca de lugares históricamente ligados a eventos bíblicos, el río ha tomado un tono carmesí suave pero claro. Se mueve como sangre diluida a través de la región, capturando atención de locales y viajeros por igual. Los científicos han probado el agua por floraciones de algas, alto contenido de hierro o contaminación, pero no se ha encontrado causa concluyente. Para muchos creyentes, esto no es solo una ocurrencia natural, es una señal profética. En las Escrituras, agua roja sangre es frecuentemente símbolo de juicio divino. Apocalipsis 16:4 dice: «Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre». El Jordán no es río ordinario. Es la corriente sagrada donde Jesús fue bautizado y donde momentos clave en la historia bíblica tuvieron lugar. Para este río, reflejar ahora señales asociadas con el juicio de Dios está provocando seria reflexión espiritual. Estamos presenciando el cumplimiento de profecía antigua. Es esta advertencia visible del cielo. Con temperaturas globales en aumento y creciente escasez de agua a través del Medio Oriente, los ríos se están secando y las naciones compiten por control del agua. La tierra gime con sed. Pero ¿podrían las aguas carmesí del Jordán significar más que solo angustia ecológica? ¿Podría esto ser el comienzo del fin? Una señal de que el libro de Apocalipsis se está desarrollando. Muchos ahora están conectando estas señales con las 7 trompetas descritas en Apocalipsis, cada trompeta liberando juicio divino sobre la tierra. Y con la tercera trompeta convirtiendo las aguas en sangre, los ojos se vuelven hacia el río Jordán con urgencia creciente. Justo cuando parecía que el río Jordán no podía revelar más sorpresas, se desarrolló otra vista siniestra, y esta vez no estaba sepultada bajo lodo o piedra, estaba viva. Investigadores estacionados cerca de una curva en el río comenzaron a notar un sonido extraño al anochecer, un croar bajo y constante. Cuando investigaron, encontraron algo asombroso. Una congregación masiva de ranas, no esparcidas a lo largo de las riberas del río, sino empacadas densamente en un tramo aislado del agua. Cientos, posiblemente miles de ellas. Los habitantes locales fueron los primeros en hacer la conexión bíblica. En Éxodo 8, Dios envió una plaga de ranas sobre Egipto como señal al faraón, juicio que convirtió la vida diaria en horror. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Ve al faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, plaguearé todo tu país con ranas». Es ya Éxodo 8, 1, 2.
¿Podría este ser un eco moderno de ese juicio ancestral? ¿Una repetición sobrenatural o algo completamente diferente? Algunos científicos sugieren que ciclos reproductivos y patrones climáticos pueden explicar el fenómeno, pero la concentración pura, la ubicación y la quietud extraña desafían explicación. Las ranas aparecieron por días y luego, tan súbitamente como llegaron, se desvanecieron. Eruditos y líderes espirituales por igual se quedaron sin palabras. ¿Era una señal, una advertencia, un llamado a prestar atención? Y lo que viene después nos llevará directamente de vuelta a los días de Jesús. Mientras los buzos continuaron inspeccionando las aguas poco profundas alrededor de las ruinas de la iglesia mosaico antigua, notaron movimiento en el agua, no de escombros, sino de movimiento. Peces, docenas de ellos. Y no cualquier pez. Estaban nadando cerca de los restos de piedras bautismales, donde bagres grandes y tilapia inconfundible, especie profundamente simbólica en la tradición cristiana. La tilapia frecuentemente se refiere como el pez de San Pedro, nombre que viene directamente de Mateo 17:27, donde Jesús le dice a Pedro que pesque un pez y en su boca encontrará la moneda necesaria para pagar el impuesto del templo. Esa provisión milagrosa ha resonado a través de las enseñanzas cristianas por siglos como testimonio de la previsión y cuidado de Dios. Pero estos peces, especialmente en tales números, no se ven típicamente tan al sur a lo largo del Jordán. Su aparición en estas aguas plantea preguntas entre científicos y creyentes por igual. ¿Es esta migración natural o algo más? ¿Podría su presencia ser recordatorio profético no solo de milagro histórico, sino de llamado espiritual, de provisión en tiempos secos? Del que dijo a sus discípulos, «Seguidme, y os haré pescadores de hombres». Algunos líderes de fe locales creen que el momento es más que coincidencia, que así como la iglesia primitiva se alzó cerca de este sitio y así como Jesús una vez caminó estas aguas, la llegada súbita de estos peces simboliza recordatorio divino. El llamado a regresar, a creer, a seguir, y con cada chapoteo parece que el mensaje se vuelve más fuerte. ¿Podría el pescador de hombres estar agitando las aguas nuevamente justo antes de su retorno? Mantente atento, porque lo que viene después puede sacudir los cielos y pintar los cielos en juicio. Y luego llegó la señal más alarmante de todas. Después de varios días de tensión creciente, nubes oscuras se reunieron sobre el valle del Jordán. Los locales reportaron pesadez inusual en el aire, quietud casi eléctrica, y luego de esas nubes vino lluvia diferente a cualquier cosa vista en memoria viviente. Era roja, espesa, opaca, como si el cielo mismo estuviera llorando sangre. La gente corrió a cubrirse mientras caía, manchando vestimentas, techos y senderos de piedra. Los científicos rápidamente la etiquetaron lluvia de sangre, evento meteorológico raro, típicamente causado por partículas de polvo en el aire mezclándose con humedad en la atmósfera. Pero había algo diferente sobre esta lluvia. El polvo era demasiado fino, el tono rojo demasiado profundo. Muestras tomadas por ambientalistas locales revelaron contenido rico en hierro, pero también compuestos orgánicos aún no completamente explicados. Era como si los cielos no solo se estuvieran agitando, estuvieran enviando mensaje, y luego empeoró. No mucho después de que cesó la lluvia, el río Jordán, ya tensionado por sequía y daño ambiental, comenzó a cambiar. Secciones enteras tomaron el color del carmesí. Fotos y videos se extendieron por redes sociales. El agua, una vez conocida por bautismos y bendiciones, ahora parecía escena de advertencia. Las autoridades locales buscaron explicaciones. Depósitos de hierro, floraciones de algas rojas, escorrentía química, pero nada concreto fue encontrado. La transformación fue demasiado súbita, demasiado concentrada, demasiado simbólica.
Para los creyentes, los paralelos eran innegables. En Éxodo 7:20, Moisés golpea el Nilo con su vara y se convierte en sangre, la primera de 10 plagas enviadas para sacudir al faraón y despertar a pueblo endurecido. En Apocalipsis 16:4 leemos: y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y manantiales de agua, y se convirtieron en sangre. ¿Podría el Jordán, el mismo río donde Jesús fue bautizado, ahora estar haciendo eco de ese mismo patrón divino? Un presagio de juicio, no destinado únicamente a castigar, sino a despertar un mundo dormido. Líderes de fe, a través de denominaciones, emitieron el mismo clamor: esto no es coincidencia, esto es profecía. Cuando el río de misericordia corre rojo, no es solo la naturaleza clamando, es Dios llamando a su pueblo a casa. Y las señales no han terminado. La aparición de ranas en río, volviéndose rojo, establece paralelo directo y escalofriante con las plagas de Egipto descritas en el libro del Éxodo en la Biblia. Éxodo 7:20-21. Moisés levantó su vara y golpeó el agua del Nilo. Y toda el agua del Nilo se convirtió en sangre, y murieron los peces que había en el Nilo. Éxodo 8:2-6. Si te niegas a dejarlos ir, enviaré plaga de ranas. El Nilo hervirá de ranas. Estas fueron la primera y segunda plagas enviadas por Dios para confrontar al faraón y despertar nación endurecida, ambas señales claras de advertencia divina y juicio. Lo que hace esto significativo hoy: si ranas están apareciendo antinaturalmente en río como el Jordán, o si el Éufrates se está volviendo rojo, estas señales no son solo anomalías biológicas, pueden ser ecos espirituales. Muchos creyentes y eruditos bíblicos interpretan tales ocurrencias como manera de Dios de recordarnos su poder y llamarnos de vuelta al arrepentimiento, tal como lo hizo en Egipto. Entonces, ¿es lo mismo que las plagas de Egipto? No exactamente lo mismo, pero son profundamente simbólicas. Estas señales pueden ser reflejos proféticos, patrones repetitivos enviados no para aterrorizar, sino para despertar mundo que se aleja de la verdad. Y en Apocalipsis, esas mismas señales reaparecen en formas aún más aterradoras, pero esta vez como parte del juicio final. Si estas señales están apareciendo nuevamente, ¿qué está tratando de decir Dios? Es tiempo de oración, reflexión y preparación. La Biblia deja claro que Dios siempre advierte antes de actuar. Oración para la Iglesia global. Padre Celestial, tú eres el Dios que partió el mar y calmó la tormenta. Partiste el Jordán para que tu pueblo pudiera cruzar a la promesa. Abriste los cielos sobre sus aguas y declaraste a tu Hijo Jesús, el Cordero amado, el que quita los pecados del mundo. Ahora, Señor, estás hablando nuevamente a través de ríos volviéndose rojos, a través de ranas que se levantan de la tierra, a través de tesoros antiguos y señales sagradas. Estás llamando a tu pueblo una vez más, no con ira, sino con misericordia, no con condenación, sino con compasión. Padre, venimos ante ti en reverencia. Fortalécenos cuando nos sentimos débiles. Despierta nuestros espíritus cuando derivamos hacia complacencia. Guárdanos del temor y ancóranos en verdad. Ayúdanos a ver tu mano en estas señales, no como coincidencias, sino como recordatorios divinos. No seamos como Faraón, cuyo corazón se endureció. No seamos como el mundo en días de Noé, distraído, engañado y desprevenido. En cambio, haznos como vírgenes prudentes con lámparas llenas de aceite, esperando al novio. Nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados, de nuestras distracciones, de nuestra indiferencia. Pedimos derramamiento fresco de tu Espíritu. Avívanos, rellénanos, restáuranos y úsanos para brillar tu luz en la oscuridad creciente. Prepara a tu novia, Jesús.
que seamos santos como tú eres santo, que anhelemos tu retorno y que caminemos en fe, no en temor, hasta que los cielos se abran y regreses en gloria. En el nombre poderoso e incomparable de Jesucristo. Amén. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Esta es señal del fin de los tiempos. El Jordán se está secando, el Éufrates está retrocediendo. Aguas que una vez dieron vida ahora se retiran, revelando misterios antiguos largo tiempo ocultos bajo lodo y piedra. Huesos, ruinas, símbolos y señales, todos levantándose al unísono. Estos ríos, centrales a la historia bíblica, están hablando nuevamente, pero esta vez su mensaje es más fuerte, más claro y más urgente que nunca. El mundo natural se está alineando con lo sobrenatural. Lo que una vez fue metáfora se está volviendo manifestación. El mundo no solo se está desmoronando, se está revelando la verdad de las Escrituras, revelando el cumplimiento de profecía, revelando las últimas grandes advertencias del cielo. Jesús dijo en Mateo 24:37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En tiempo de Noé, la gente ignoró las advertencias. Vivieron casualmente, se rieron de la profecía hasta que cayó la lluvia y fue demasiado tarde. Hoy la historia se repite. Ríos se vuelven rojos, ranas enjambran las riberas, criaturas extrañas emergen, iglesias antiguas y tesoros resurgen del suelo, y aún muchos se niegan a ver. Pero las señales se están multiplicando. Las profecías están cobrando vida desde el Jordán hasta el Éufrates. La tierra está temblando y Dios está llamando. Él no está en silencio. Es misericordioso y lo suficientemente misericordioso para enviar señales antes del juicio final. La plaga de ranas, el agua convertida en sangre. Estas no son solo ecos del pasado de Egipto, son vistas previas del futuro de Apocalipsis. Los juicios de trompeta no están lejos. Las puertas espirituales se están abriendo. La oscuridad y la luz están comenzando a separarse mientras el mundo se prepara para el retorno de su rey legítimo. Estamos viviendo en días proféticos. Este no es tiempo de temor, es tiempo de fe, es tiempo de regresar, de arrepentirse, de despertar. El cielo está emitiendo invitación final. La puerta del arca aún está abierta, pero no por mucho tiempo. Pronto los cielos se partirán, el rey cabalgará y todo ojo lo verá. Algunos se regocijarán, algunos temblarán, pero todos sabrán que Jesucristo es Señor. El rey viene. Estarás listo. Cada uno, desde las armas de bronce y hierro hasta el tesoro desenterrado, la aparición súbita de ranas, el retorno de peces bíblicos, el descubrimiento de iglesias antiguas y la transformación de las aguas del río en torrentes rojos sangre, lleva peso mucho mayor que mera arqueología o coincidencia. Estos no son anomalías aisladas. Están haciendo eco de las páginas mismas de las Escrituras, señales, símbolos, advertencias. Estamos viviendo en tiempo cuando la profecía ya no es solo pronóstico futuro, se está volviendo nuestra realidad presente. Lo que la Biblia predijo hace miles de años, ahora se está manifestando ante nuestros ojos. El río Jordán, que una vez se partió para permitir al pueblo de Dios cruzar a la tierra prometida, ahora se está partiendo con propósito nuevamente, esta vez para revelar verdad, agitar corazones y despertar naciones.
Este río sagrado es más que geografía, es recordatorio divino, despertador profético sonando en el desierto de mundo distraído. Es GPS espiritual, recalibrando nuestra atención de vuelta al pacto de Dios, de vuelta a su palabra y hacia adelante hacia el cumplimiento de sus promesas. El Jordán nos está llamando a recordar quién Él es y a realinear nuestras vidas con su reino venidero. Dios no está en silencio. Su voz está en el trueno, su firma está en la lluvia, sus advertencias están talladas en piedra, escritas en aguas color sangre y susurradas por la tierra temblorosa. Él está hablando a través de la naturaleza, a través de señales, a través de las escrituras, a través del Jordán. La pregunta no es si Él está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Estamos despiertos? ¿Estamos preparados? La evidencia está en todas partes y ya no está solo escrita en textos antiguos. Está fluyendo en ríos, cayendo del cielo y levantándose del suelo. ¿Seguiremos caminando como si nada estuviera pasando o abriremos nuestros corazones y responderemos antes de que sea demasiado tarde? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Un Dios existiendo en tres personas eternas. La verdad completa de la Trinidad está más allá de nuestro alcance intelectual, pero la aceptamos por fe, porque se enseña en la Biblia. Según las Escrituras, hay un Dios, Deuteronomio 6:4, 1 Corintios 8:6, y este Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mateo 28:19, Lucas 3:21-22, 1 Corintios 13:14. Cada persona de la Trinidad es coigual y coeterna. Ninguna es inferior a otra, Juan 1:1-2. Son de la misma esencia y comparten la misma naturaleza. Como lo expresa el credo atanasiano, en esta Trinidad ninguna es antes o después, mayor o menor que la otra, pero las tres personas son en sí mismas coeternas y coiguales. Y así debemos adorar la Trinidad en unidad y el un Dios en tres personas. Con ese fundamento podemos examinar quién es Dios el Padre. Dios el Padre es la primera persona de la Trinidad y sirve como su cabeza funcional. Es espíritu personal infinito, Juan 4:24, y ha sido identificado como Padre desde la eternidad pasada, tanto para su Hijo, Juan 3:16-17, como para su pueblo elegido, Éxodo 4:22-23, 1 Corintios 1:3. Dios el Padre no es ni masculino ni femenino, pero se refiere en las Escrituras con pronombres masculinos. Esto retrata su cercanía paternal con su pueblo, así como su papel autoritativo como Dios. Algunos pasajes en las Escrituras describen a Dios el Padre usando imágenes femeninas, mostrando su cuidado tierno y preocupación por su pueblo. Isaías 66:13, Mateo 23:37. Aunque Dios el Padre no es superior en esencia o ser al Hijo o al Espíritu, sí sirve como cabeza funcional de la Trinidad. Dios el Padre es quien dirige la voluntad tanto de Dios, el Hijo, como de Dios el Espíritu, quienes voluntariamente se someten a Él en nivel funcional para cumplir la voluntad de Dios. Juan 14, 24, 26, 20, 21. Dios el Hijo es eternamente engendrado por Dios el Padre y es enviado solo de Él. Juan 17, mientras que Dios, el Espíritu, procede de Dios el Padre a través del Hijo. Juan 15, 26. Como cabeza funcional de la Trinidad, Dios el Padre puede entenderse como autor de todos los actos de Dios. Dios el Padre es quien creó los cielos y la tierra, Génesis 1:2, y lo hizo a través de Dios, el Hijo por el poder de Dios el Espíritu, Génesis 1:1-2, Colosenses 1:16. Él es la fuente de todos los otros actos divinos, incluyendo elección, llamado, salvación, santificación, glorificación y más. Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A través de su vida y ministerio, Jesús regularmente enseñó a sus seguidores quién es Dios el Padre y cómo es.
Las narrativas del Evangelio nos dan entonces la imagen más clara de quién es Dios el Padre. Se nos dice que Dios es Padre que ama profundamente a sus hijos, Juan 16:27, que debe ser orado, Mateo 6:6, que es fuente de salvación para todos los que vienen a través de Jesús, Juan 14:27, y que tiene voluntad que debe ser buscada, Juan 6:38. La Biblia nos dice que Dios es nuestro Padre, Padre bueno, perfecto, amoroso. Los padres humanos pueden fallarnos, pero tenemos Padre en el cielo que nos ama con amor perfecto e incondicional. Jesús nos enseñó a llamarlo nuestro Padre. Él existe en unidad eterna y misteriosa con el Hijo y el Espíritu Santo como una deidad y es la fuente de todo en existencia. Los adventistas del séptimo día abrazan lo que la Biblia nos enseña sobre Dios el Padre omnisciente, todopoderoso, benevolente. Dios el Padre eterno es creador, fuente, sustentador y soberano de toda la creación. Es justo y santo, misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en amor constante y fidelidad. Las cualidades y poderes exhibidos en el Hijo y el Espíritu Santo son también aquellos del Padre. Génesis 1:1, Deuteronomio 4:35, Salmo 110, 1:4, Juan 3:16, 4:9, 1 Corintios 15:28, 1 Timoteo 1:17, 1 Juan 4:8, Apocalipsis 4:11. Dios es nuestro Padre en el cielo y nosotros somos sus hijos. Así como los padres humanos aman a sus hijos, así Dios nos ama. Pero a diferencia del amor de nuestros padres terrenales, su amor es perfecto. Él te ama aún más de lo que tus padres terrenales jamás podrían. Es increíble pensar que el Dios del universo, aquel que creó todas las cosas, nos llamaría sus hijos. Y sin embargo, eso es lo que la Biblia nos dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. 1 Juan 3:1. Dios es Padre para los sin Padre. Es realidad triste en nuestro mundo pecaminoso que algunas personas están sin Padre terrenal que los ame y proteja como debería. Si tienes Padre que ha herido tu alma, puedes estar seguro que tu Padre en el cielo nunca te decepcionará. El amor de Dios es perfecto y su gracia y misericordia nunca se agotan. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Salmo 68:5. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. 1 Juan 4:18. Dios no solo es tu Padre celestial, también es el Padre de Jesús. Según la Biblia, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y vemos que Jesús llamó a Dios su Padre. Abba, que significa Padre en arameo, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14:36. En el principio, Dios creó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Deseaba relación con ellos, muy parecido a como padre se siente hacia su bebé recién nacido. Dios formó a los humanos a su propia imagen, apartándonos de cualquier otra cosa viviente en la tierra. Es verdad que no sabemos cómo se ve Dios, así que su imagen se define por quién es. Él otorga algunos de sus atributos clave sobre nosotros. Esto significa que somos seres inteligentes y conscientes con capacidad de elegir nuestras propias acciones y lealtades. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hechos 17:28. Sí, hemos usado esta libertad para frecuentemente ir por nuestros propios caminos en lugar de los de Dios. Pero el hecho permanece que no somos robots operando en programa. Dios nos dio nuestras mentes individuales y somos capaces de conocer a Dios y conocer sus planes. Ninguna otra criatura en este universo lleva esta imagen de Dios.
Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Como creador, nuestro Padre Dios habló y todo lo que existe vino a ser. No hay nada en este mundo que Dios no creara. Él es el creador de todas las cosas. Solo Dios puede hablar algo a la existencia de la nada. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Porque Él dijo, y fue hecho. Salmo 33:9. Crear al hombre fue acto íntimo, diferente de todos los otros actos de creación. Dios creó al hombre a su propia imagen con intención amorosa y relacional. Se arrodilló y sopló aliento de vida en las fosas nasales de Adán. ¿Qué significa temer a Dios y darle gloria? Dios es Dios, nuestro Padre y Creador. Estamos sujetos a su autoridad porque Él nos hizo y nos regaló existencia. Cuando habla, haríamos bien en escuchar. La palabra de Dios es poderosa y Él es todo lo que es santo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. ¿Pero qué significa temer a Dios y darle gloria? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Romanos 13:1. Nos mandó el Señor que cumpliésemos todos estos estatutos y que temiésemos al Señor nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días. Deuteronomio 6:24. El temor del Señor es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Proverbios 19:23. Y porque Él es Dios, solo tiene sentido reverenciarlo. Se nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Mostramos respeto a Dios y reconocemos su soberanía última, dedicándonos a estudiar sus palabras en la Biblia y entender sus preceptos. Esto nos ayuda a reconocer nuestra pecaminosidad e inadecuación, nuestra necesidad de Salvador. A cambio, Él nos dará sabiduría. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:28-29. Dios el Padre desea tener relación con cada uno de nosotros. Ama a sus hijos con amor eterno y quiere pasar tiempo contigo. Solo imagina, el Dios del universo no solo quiere que sepas sobre Él, quiere que lo conozcas. Pero, ¿cómo puede ser humano realmente conocer a Dios? Piensa en cuando conoces a alguien por primera vez. Se hacen preguntas, observan comportamientos mutuos y hacen cosas juntos. Ya sea algo en lo que están trabajando juntos, algo que ambos disfrutan hacer, o tal vez se están ayudando mutuamente a través de esto, pueden conocerse profundamente mientras atraviesan la vida juntos. Y sin embargo, con Dios como nuestro Padre, podemos conocerlo de maneras poderosas y Él nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Por eso podemos venir a Él con absolutamente cualquier cosa en nuestros corazones. Dios está atento a cada pensamiento, cada necesidad, cada deseo. La Biblia habla de cómo conoce el número de cabellos en nuestras cabezas, Lucas 12:7, y cómo nos conocía incluso antes de nacer, Jeremías 1:5. Incluso sabe lo que nos molesta antes de que oremos por ello, Mateo 6:8.
Un descubrimiento sin precedentes del área son los rollos del Mar Muerto, colección de manuscritos antiguos, desenterrados entre 1947 y 1956 en 11 cuevas cerca de Qumrán a lo largo de las costas noroccidentales del Mar Muerto. Estos rollos, que datan de más de 2000 años, proporcionan las copias conocidas más tempranas de textos bíblicos. Junto con libros de la Biblia hebrea, incluyen escritos apócrifos y documentos sectarios, ofreciendo perspectivas profundas sobre las creencias y vidas diarias de comunidades judías antiguas. La investigación arqueológica adicional ha rastreado actividad humana a lo largo del río Jordán hasta tiempos prehistóricos. Restos fosilizados sugieren que humanos tempranos habitaron las riberas del río hasta hace 60.000 años. Estos colonos antiguos cazaron animales grandes como el uro, usando herramientas primitivas, desafiando suposiciones largamente sostenidas sobre técnicas de caza tempranas. La evidencia también apunta a su capacidad para cocinar y consumir peces grandes del lago Jule, destacando el papel del río en migración humana temprana desde África al Levante. Cerca del río Jordán, en sitio llamado Kirbet el Makatir, arqueólogos han desenterrado fragmentos de cerámica que datan de la Edad de Hierro temprana, periodo vinculado al éxodo de los israelitas de Egipto, según se describe en la Biblia. Junto con estos artefactos, investigadores también encontraron muros de piedra bajos, probablemente usados como cercados para animales, sugiriendo presencia de grupo nómada. Algunos eruditos especulan que estos hallazgos pueden estar conectados con los hebreos, planteando más preguntas sobre autenticidad histórica de la narrativa del Éxodo. Otro descubrimiento extraordinario en Jordania es la ciudad antigua de Petra, tallada en acantilados de arenisca roja de la región hace más de 2000 años por los nabateos. También conocida como Batra en árabe, Petra fue centro principal del reino árabe durante eras helenística y romana. La ciudad se asienta sobre meseta elevada, intersectada por Wadi Musa, Valle de Moisés, que según tradición es donde Moisés golpeó roca para producir agua milagrosamente. Rodeada por acantilados imponentes de arenisca roja, púrpura y amarillo pálido, Petra ha sido celebrada durante mucho tiempo por su belleza impactante. La frase «la ciudad roja rosa, mitad tan vieja como el tiempo», acuñada por erudito inglés del siglo XIX, John William Burgon, captura su atractivo eterno. Hoy, la ciudad cercana de Wadi Musa sirve como puerta de entrada para visitantes ansiosos de explorar la rica historia de Petra. En tiempos antiguos, Petra era conocida como Sela en textos bíblicos antes de adoptar su nombre griego, que significa roca. Evidencia arqueológica revela que actividad humana en área se remonta a periodos paleolítico y neolítico. Alrededor del 1200 a.C., los edomitas se establecieron en Petra y siglos después, los nabateos, tribu árabe, tomaron control, transformándola en su capital. En 32 a.C., la ciudad resistió ataque de fuerzas seleucidas que finalmente fallaron en conquistarla. Bajo dominio nabateo, Petra floreció como centro principal del comercio de especias, vinculando China, Egipto, Grecia e India. Este éxito comercial llevó a auge poblacional, con estimaciones sugiriendo que Petra albergó entre 10.000 y 30.000 personas durante su apogeo. Visita a Petra es viaje inolvidable a través del tiempo. Mientras te abres camino a través del Sik, cañón estrecho y serpenteante, se siente como entrar a otro mundo. Las paredes rocosas imponentes gradualmente dan paso revelando vista asombrosa del tesoro, monumento más icónico de Petra. Esta estructura grandiosa e intrincadamente tallada una vez se creyó que ocultaba riquezas escondidas, pero a pesar de ser tumba, su magnificencia permanece inigualable. Sin embargo, el tesoro es solo el comienzo de las maravillas de Petra.
Mientras exploras las ruinas extensas de la ciudad, entras a mundo donde historia y arquitectura se mezclan sin problemas. Más que solo asentamiento, Petra era centro comercial próspero. Su prosperidad, reflejada en fachadas intrincadas y estructuras imponentes que aún se alzan hoy. El arte de los nabateos es evidente en cada rincón de esta metrópoli antigua. El gran templo, dedicado a sus dioses, era centro de vida religiosa, hospedando ceremonias y rituales. Alto en la cima de montaña se asienta el monasterio, ofreciendo vistas impresionantes del paisaje abajo. Aunque el tiempo lo ha desgastado, su grandeza aún insinúa su probable significado sagrado. Las tumbas reales, talladas con precisión notable en acantilados, eran lugares de descanso final de la élite nabatea. Entre ellas, la llamada tumba del Urn se destaca, su talla masiva en forma de oreja extendiéndose a través de más de 100 millas cuadradas, testimonio de artesanía magistral de artesanos de Petra. En su apogeo, la ciudad albergaba población estimada de 30.000 personas, cifra asombrosa para su tiempo. Más allá de sus maravillas arquitectónicas, Petra muestra ingenio de sus constructores a través de sistema avanzado de manejo de agua de canales, cisternas y represas que permitió a la ciudad florecer en ambiente desértico duro. Por siglos, Petra permaneció oculta del mundo exterior hasta que explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt la redescubrió a principios del siglo XIX. Desde entonces, ha cautivado viajeros e historiadores por igual, ganando su lugar como sitio Patrimonio Mundial de UNESCO y símbolo del rico legado cultural de Jordania. Los descubrimientos en el río Jordán han despertado considerable interés, particularmente entre aquellos que siguen profecía bíblica, y muchos se preguntan si podrían ser señal de los tiempos finales. El río Jordán ya es sitio de profundo significado espiritual, tanto en Antiguo como Nuevo Testamento, vinculado a eventos clave como cruce de israelitas a tierra prometida, bautismo de Jesús y varios milagros realizados por profetas como Elías y Eliseo. En años recientes ha habido varios hallazgos arqueológicos e incluso afirmaciones de eventos proféticos ligados al río Jordán. Algunos ven estos descubrimientos como evidencia de plan divino desarrollándose, especialmente cuando se relacionan con profecías sobre el retorno del Mesías. En la escatología cristiana, el retorno de Jesús a menudo se conecta con señales significativas, como la apertura de puertas en Jerusalén y los cambios en lugares sagrados como el río Jordán, donde los cielos se abrieron durante su bautismo. El papel simbólico de este río en la renovación espiritual y la transformación es profundo, y muchos creen que podría desempeñar un papel importante en los eventos de los últimos tiempos. Para algunos, estos descubrimientos son confirmaciones de textos antiguos y de la historia. Para otros, son señales claras de que las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Sea cual sea tu interpretación, no cabe duda de que nos invitan a reflexionar profundamente sobre los tiempos que vivimos y sobre el cumplimiento de las promesas eternas de Dios. Gracias por acompañarme hoy. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a ver el próximo video, donde exploraremos otra revelación que podría acercarnos aún más al regreso de nuestro Salvador. No te lo pierdas. Dios tiene mucho más que mostrarnos. ¿Sabías que el río Éufrates se está secando? Este hecho ya fue mencionado en la Biblia en el libro del Apocalipsis. Según el texto, eso abriría camino a los reyes del Oriente. Pero lo que está pasando ahora va más allá de las palabras antiguas. En las orillas del río, que cada vez tiene menos agua, han aparecido cosas que nadie esperaba: huesos enormes, cadenas oxidadas y restos muy antiguos.
Muchos se preguntan si todo esto tiene que ver con el regreso de Jesucristo. Quédate con nosotros. Vamos a mostrarte todo lo que se ha encontrado y lo que esto podría significar para el futuro. Los huesos enormes que han aparecido coinciden con lo que dice Apocalipsis 16:12, donde se habla del río que se secará para que lleguen los reyes del oriente. Pero no estamos hablando solo de tierra o lodo. Lo que se ha encontrado bajo el suelo ha dejado a muchos sin palabras. Son esqueletos enormes, con huesos que miden más de 3 metros. La forma de estos restos indica que pertenecieron a seres muy grandes y fuertes. Pero surge una gran pregunta. ¿Qué tipo de criaturas pudieron dejar estos huesos tan impresionantes? Algunos científicos dicen que estos huesos podrían ser de animales muy antiguos, como grandes reptiles o mamíferos ya extintos. Sin embargo, estas explicaciones no convencen a todos. El tamaño y la forma de los restos no encajan fácilmente en las categorías conocidas. Por otro lado, quienes estudian la Biblia creen que estos hallazgos podrían estar relacionados con figuras mencionadas en las Escrituras, como Behemoth y Leviatán. En el libro de Job, capítulo 40, se describe a Behemoth como una criatura muy fuerte, con huesos tan duros como el hierro y una cola enorme, parecida a un árbol de cedro. Y en el capítulo 41, Leviatán aparece como un monstruo del mar, con escamas durísimas y un aliento tan caliente que parece fuego. Esto no se limita a ser una mera metáfora. Hay quienes afirman que estas descripciones reflejan criaturas reales que existieron y fueron conocidas por antiguas civilizaciones. Además, se establecen similitudes con dragones mencionados en mitologías ancestrales, lo que nos lleva a preguntarnos si realmente estos seres fantásticos pudieron haber vagado por la Tierra. La posibilidad de reconstruir la historia de nuestra especie y sus mitos se vuelve cada día más intrigante. La búsqueda de respuestas apenas comienza, y cada nuevo descubrimiento promete revelan verdades olvidadas. Mantente atento, porque lo que está sucediendo bajo las aguas del Éufrates podría cambiar nuestra comprensión del pasado y del futuro. Comenzamos con un enigma sorprendente relacionado con la figura del gran dragón mencionado en el libro de Revelación, que representa el caos y el mal. ¿Podrían estos huesos hallados ser vestigios físicos de seres conectados con la corrupción espiritual que afecta al mundo? Muchos creyentes los vinculan con el pasaje de Génesis que menciona a los Nefilim, los descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas que vagaban por la tierra. La idea de que estas criaturas pertenecieran a esa corrupta genética y que ahora resurjan, coincidiendo con el secado del río Éufrates, podría ser un mensaje divino importante. Recientemente se descubrió una enorme cadena oxidada bajo el lecho del río, cerca de donde estaban estos restos. Esta cadena, gruesa y profundamente incrustada en la piedra, ha sorprendido a los buzos que la han explorado, quienes aseguran que sus eslabones son mucho más grandes que cualquier cosa utilizada en las obras de construcción actuales. A pesar de su estado deteriorado, ha generado interrogantes que van más allá de la arqueología. ¿Cuál es su origen? ¿Para qué se utilizó? ¿Quién la forjó? Los historiadores laicos sugieren que podría haber pertenecido a un antiguo mecanismo de anclaje o a un proyecto de ingeniería perdido. Sin embargo, su tamaño y los materiales empleados desafían cualquier explicación sencilla. Para quienes conocen los textos religiosos antiguos, en particular el libro apócrifo de Enoc, surge una interpretación más inquietante. Este escrito relata la historia de ángeles rebeldes, descritos como los hijos de Dios, quienes fueron desterrados a la tierra y encadenados bajo montañas y ríos, aguardando su juicio. Este concepto también encuentra eco en la Biblia, específicamente en Revelación 9:14, donde se ordena que sean liberados los 4 ángeles atados en el gran río Éufrates.
Estos seres, que han estado bajo restricción, están destinados a ser liberados en el tiempo de la última sentencia de Dios. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. ¿Podría esta cadena hallada ser un vestigio tangible de esa prisión divina utilizada para encadenar a una de estas entidades que pronto será liberada? Descubre el mensaje oculto en los tiempos actuales. La arqueología convencional se mantiene cautelosa ante recientes hallazgos, pero muchos líderes espirituales consideran que estos descubrimientos trascienden lo puramente físico y representan un símbolo profético, una advertencia divina. Las aguas del Éufrates están revelando secretos que para muchos son una llamada urgente a la reflexión, a la vigilancia y a la preparación espiritual. Las puertas del juicio parecen abrirse y los signos se intensifican, innegables para quienes están alertas en sus creencias. Permanece con nosotros, ya que lo que está por venir podría ser aún más inquietante. En ciertos tramos, el Éufrates ha adoptado un tono rojo intenso, un fenómeno que ha dejado atónitos a los científicos y ha provocado inquietud entre los creyentes. Inicialmente, se esgrimieron varias teorías seculares que atribuían este fenómeno a floraciones de algas, reacciones poco comunes en el sedimento o desechos industriales. Otros incluso sugirieron que la coloración se debía a la interacción del hierro oxidado con minerales, pero para aquellos que interpretan los acontecimientos a través de una perspectiva bíblica, la carga simbólica es demasiado significativa para desecharla. No es la primera vez que un río importante adopta un color rojo. En el Éxodo 7, Dios instruyó a Moisés a golpear el Nilo, y sus aguas se convirtieron en sangre, ocasionando la muerte de los peces y volviéndolo inservible. Este evento fue interpretado como un severo juicio divino contra el faraón de Egipto. Asimismo, en el libro del Apocalipsis, específicamente en el capítulo 16, se hace una alusión a tiempos finales en los que un ángel derramó su plato sobre los ríos y manantiales, transformándolos en sangre. Esta es una afirmación profética que no se limita a la poesía simbólica. La conexión se vuelve aún más significativa al leer solo unos versos más adelante, donde el mismo Apocalipsis indica que otro ángel derramó su plato sobre el gran río Éufrates, secando sus aguas para preparar el camino a los reyes del este. Este es un momento crucial para reflexionar sobre la espiritualidad y el significado de los eventos actuales. Mantente atento, los tiempos que se avecinan son decisivos. Este instante marca un hito profético para un choque final, una reunión de fuerzas y un gran cambio global que revela el plan supremo divino. ¿Pueden las aguas teñidas de rojo del Éufrates representar tanto un castigo como una advertencia, un eco espiritual de plagas antiguas que anticipan el ascenso de poderosos actores del este? En los capítulos 8 a 11 de la Revelación, las 7 trompetas desatan calamidades sobre el mundo: granizo, fuego, aguas envenenadas, oscuridad y sufrimiento demoníaco.
Son estos ríos ensangrentados parte de esta secuencia desalentadora. Estos eventos transformadores no son fenómenos aislados. En los últimos años, ríos en diversas partes del planeta, desde China e Indonesia hasta Argentina y Texas, han adquirido inexplicablemente un color rojo. Aunque se ofrecen explicaciones, ninguna parece satisfacer la creciente sensación de que hay algo más grande en juego. Se perciben patrones, se alinean profecías y el Éufrates, teñido de sangre, puede ser la trompeta más poderosa que advierte a un mundo espiritualmente adormecido que debe reaccionar. Lo que antes estaba oculto ahora emerge, tal vez como un último llamado al arrepentimiento antes del retorno del Rey, resonando como trompetas desde lo profundo. Entre los numerosos misterios que rodean al río Éufrates, destaca un informe no por lo que se ha visto, sino por lo que se ha escuchado. A medida que el imponente río se seca, se han reportado sonidos extraños que evocan trompetas, provenientes de su lecho expuesto. Residentes, visitantes e incluso soldados de la zona han atestiguado escuchar potentes y resonantes estallidos provenientes del subsuelo. Estos ruidos no son simples chirridos ni quejidos del terreno, son organizados, contundentes y sorprendentemente parecidos a las trompetas proféticas del texto bíblico. Las grabaciones de estos sonidos se han vuelto virales, generando tanto escepticismo como asombro en todo el mundo. En estas grabaciones, los tonos se reconocen claramente como metálicos, semejantes a los cuernos celestiales, prolongados y escalofriantes, surgiendo desde las profundidades del Éufrates. Aquellos que los han oído hablan de una indiscutible sensación de temor asociada a ellos, como si algo antiguo estuviera despertando bajo la superficie. Es momento de prestar atención a estas señales y explorar su significado antes de que sea demasiado tarde. ¿Te has preguntado alguna vez sobre los misteriosos ruidos provenientes del río Éufrates? Aunque algunos investigadores han sugerido hipótesis que involucran actividad sísmica subterránea que desplaza placas tectónicas o alteraciones en la presión de cavernas ocultas, ninguna de estas ideas explica completamente la regularidad, la ubicación o el volumen notable de estos sonidos. Surge la pregunta, ¿por qué ahora y por qué en esta particular región? La Biblia menciona claramente estallidos de trompetas en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 8 se describen 7 trompetas, cada una anunciando un nuevo juicio sobre la tierra. A medida que llegamos a la 6ª trompeta, en Apocalipsis 9:14, encontramos un mensaje intrigante. Libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos pasajes invitan a la reflexión y a un mayor análisis sobre lo que podría estar ocurriendo en esta zona histórica. Mantente curioso y sigue explorando estas antiguas visiones para descubrir su relevancia en nuestro mundo moderno. El sonido de las trompetas puede ser algo más que un simple símbolo, podría ser una señal literal del cielo para la humanidad. En 1 Corintios 15:52, Pablo menciona este instrumento al afirmar que en un instante, al final de la última trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles. Es posible que Dios nos esté permitiendo captar un adelanto de esa trompeta antes de su juicio final. Algunos sostienen que estos sonidos podrían ser los gritos espirituales de la creación, como se describe en Romanos 8:22, donde se nos dice que toda la creación gime y sufre hasta el presente. ¿Está la tierra a punto de dar a luz a una nueva era en la historia de la redención? Ya sea en un plano físico o espiritual, uno de los mensajes indiscutibles es que estos ruidos están despertando a la humanidad sobre la urgencia del tiempo presente. Te invitamos a continuar prestando atención, observando y manteniendo el corazón receptivo a lo que está por venir.
El río habla y debemos escuchar. Al reunir las recientes revelaciones sobre el río Éufrates, se descubren enormes huesos que sugieren la existencia de gigantes o criaturas bíblicas, cadenas antiguas y oxidadas enterradas en la piedra, aguas de un rojo intenso y sonidos similares a trompetas que resuenan en sus profundidades. Todo esto no son meros incidentes aislados, conforman un panorama más amplio, un patrón que nos advierte. El Éufrates, comúnmente conocido como la cuna de la civilización, trasciende su carácter histórico y se convierte en un referente profético. En Apocalipsis 16:12 se menciona: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del este. Despierta y presta atención. Lo que está sucediendo a nuestro alrededor merece nuestra reflexión profunda. La profecía ya no permanece distante, se está manifestando. El río Éufrates se está reduciendo y a medida que retrocede, revela verdades que parecen extraídas directamente de los textos sagrados. ¿Pueden estos indicios representar la última llamada de la tierra antes del regreso de Cristo? ¿Será que Dios está destapando lo que ha permanecido oculto por siglos para sacudir a un mundo adormecido? Las revelaciones son inquietantes y los símbolos son claros para quienes están dispuestos a ver y escuchar. Estos hechos no deben ser pasados por alto. El Éufrates no solo está escaseando, sino que está comunicándose, haciendo eco de un mensaje urgente. ¿Optaremos por ignorarlo, considerándolo solo un mito o casualidad, o reconoceremos su relevancia divina? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Conforme se empiezan a unir las piezas, es crucial que elijamos despertar, orar y prepararnos, pues lo que está saliendo a la luz podría ser la última advertencia antes de la llegada del Rey. Señor Jesús, nos presentamos ante ti con corazones reverentes, conmovidos por las señales que nos rodean. La tierra se queja, los ríos hablan y los cielos proclaman que el tiempo se agota. Mientras el Éufrates se seca y los secretos largamente ocultos se revelan, sentimos tu voz resonando con claridad y urgencia. No permitas que ignoremos estas advertencias ni que caigamos en el adormecimiento del mundo. Despiértanos, Señor, sacúdenos de la complacencia espiritual y llénanos de una urgencia divina. Haz que seamos como las vírgenes sabias que mantuvieron aceite en sus lámparas, vigilantes y expectantes por la llegada del esposo. No deseamos estar desprevenidos, distraídos o tibios. Fortifica nuestra fe en este tiempo final. Purifica nuestros corazones y elimina los ídolos que han tomado tu lugar. Devuélvenos a una posición de santidad y esperanza. Que nuestras vidas brillen como un testimonio en un mundo que se oscurece. Usa nuestras voces para hacer sonar la alarma, hablar la verdad con amor y llamar a otros hacia tu luz antes de que suene la trompeta. Pronto vendrás, Señor Jesús. Deseamos ser hallados despiertos, vigilantes y fieles. En tu poderoso y santo nombre oramos. Amén. El río Éufrates, una vez caudaloso y vital, ya no solo se está secando, sino que está revelando secretos que resuenan con las antiguas profecías. Descubre lo que el futuro nos revela. Cada centímetro de agua que se retira no solo revela objetos antiguos, sino también una alarma. No solo restos óseos, sino pistas bíblicas. Los ecos de lo divino resuenan con claridad.
el rey está por volver. A lo largo de los siglos, el río Éufrates ha sido fundamental en la historia humana, desde el jardín del Edén hasta el imperio babilónico. Sus aguas han transportado a gobernantes, profetas y naciones enteras, pero ahora que el lecho del río se expone, vuelve a comunicar un mensaje, esta vez anunciando un futuro previsto, un juicio inminente y un reino que está a punto de manifestarse en la tierra. Jesús nos advirtió en Mateo 24 sobre los tiempos turbulentos.